esperando a Lucas para empezar a hablar de consumidores y usuarios, de cómo es el proceso. Así que eh, vamos a hacer un poquito de tiempo. Les cuento que ayer estuve subiendo una historia porque terminé un desafío que me había propuesto Superabogados para grabar 30 videos de 30 segundos de un tema, en este caso mobbing, que es acoso laboral o violencia laboral. Así que los invito a que lo pasen a ver por el lista de Estudios Jurídicos sobre Armonio. A ver, creo que ahí anda Lucas. Bueno, tenemos algunas cositas preparadas, algunas preguntitas para hacerle, para que todos nosotros tengamos más en claro qué pasa cuando queremos hacer un reclamo de defensa de consumidores y usuarios. Ahí, a ver. Bueno, si tienen alguna pregunta la van dejando por abajo en el chat, ¿sí? Lucas, no sé si presentarlo ahora mientras se conecta o presentarlo después. Bueno, te vamos a presentar ahora, vamos a hacerlo medio descontracturado. Lucas es abogado, es docente y además estuvo en la Oficina de Defensa del Consumidor en la OMIC de Junín. Así que bueno, con la experiencia, desde la experiencia personal que él tiene, nos va a saber ayudar mucho. A ver. ¿Qué se tiene que hacer? Es difícil llenar el tiempo. Yo estoy acostumbrado a hacer esto siempre de a dos, con Fede o con Mateo. Pero bueno. También les cuento que se viene un podcast nuevo, ya que estamos. Vamos a hacer algo con Fede más formalito que lo que estamos haciendo. A ver. Ahí anda Lucas. Vamos a invitarlo. Ahí está. Se viene un podcast nuevo que vamos a estar hablando de temática también un poco jurídica con Fede Mitriani. Hola Lucas, ahí está. ¿Cómo anda? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Bien, bien. Bien, todo. Se me estaba ¿Se escucha haciendo. bien ahí? Sí, está perfecto, está perfecto. Ah, genial. Sí. Bien. Che, bueno, nada, estaba contando un poco mientras vos te conectabas, que bueno, que vos además de ser abogado y docente en la UNOVA, estuviste trabajando en la Oficina de Defensa del Consumidor, así que más allá del conocimiento que tenés, un poco lo que nos vas a contar también lo viviste desde adentro, ¿sí? Así que eso está bueno. Y bueno, como hablamos un poco en privado, la idea es un poco que vayamos hablando y contándole a la gente que lo vaya a ver esto después, qué pasa cuando tenés una inquietud o algo que reclamar, ¿sí? Todos somos consumidores y usuarios, todo el tiempo estamos firmando contratos mayormente de consumo, relaciones de consumo, y bueno, está bueno que un poco hablemos desde ese lugar. Sí, Nico, como decías, todos somos consumidores y usuarios en mayor o menor medida. Uno muchas Ujú. veces cree que la instancia de defensa del consumidor quizás es para un tema más controvertido, más complejo, pero la Claro. realidad de cuando yo trabajaba ahí, la mayoría de los casos siempre estaban relacionados con, no sé, problemas en la facturación del servicio de Internet, lo que puede llegar a pasar a cualquiera más ahora en pandemia, con Ujú. respecto a la cantidad de megas que en realidad la empresa provee o no provee, cuestiones relacionadas con telefonía celular, en el momento me acuerdo, era la mayor cantidad de casos que teníamos, creo que sigue siendo real y actual todavía, ya sean Ujú. reclamos relacionados con el equipo celular en sí, como con la prestación del servicio. Pero eso quizás parecen cosas chicas Ujú. relacionado a lo patrimonial, a lo material, pero también hay cuestiones vinculadas a la salud y a cuestiones también vinculadas con la misma calidad de vida de las personas. Eh, Son muchos los casos que abarca todo lo relacionado con los consumidores y usuarios y que tiene ciertas ventajas recurrir muchas veces a la oficina.
Por un lado, por la gratuidad, eso es fundamental. Normalmente las personas que suelen verse perjudicadas por algún tipo de mala conducta comercial por parte de empresas o comercios, siempre son los que se encuentran en una situación más débil. Claro, Justamente lo que viene a hacer la Ley de Defensa del Consumidor es tratar de igualar en cierta forma la diferencia que existe entre un consumidor y un proveedor o una empresa. Obviamente que la relación es totalmente desigual, pero exacto. mayormente las personas que más perjudicadas se encuentran siempre son las que están más desinformadas. Por eso es que en su momento, cuando estaba en defensa del consumidor, nosotros consideramos que más allá de, o sea, de manera responsable trabajar cada causa en particular, era muy importante realizar un asesoramiento, pero sobre todo una información a la comunidad. Nosotros, Exacto. me acuerdo, hacíamos mucho trabajo barrial, íbamos barrio por barrio y tratábamos de tomar reclamos, pero también informar, además de los canales institucionales que en su momento nos permitía la municipalidad. Pero Hacían, por eso que la eran tipo información es campañas, importantísima. eran tipo campañas de ¿Cómo? concientización. Eran tipo campañas de Claro, concientización. Mirá qué bueno. sí, Eso está sí. bueno. Primero le habíamos hecho, creo que llamaba OMIC. OMIC hace referencia a las oficinas municipales de información al consumidor. Era Ujú, OMIC en los barrios, me acuerdo el eslogan de ese momento, estoy hablando año 2014, 2013, y ujú. luego decidimos llevarlo a los diferentes pueblos del partido de Junín. Estuvimos a Forcada, Morse, Agustina, Tiburcio, y la verdad Ah, que estuvo muy, pero muy bueno. En los pueblos era de otra manera, íbamos directamente a la sociedad de fomento del pueblo o caminábamos por el pueblo. En un horario en particular hablábamos con el delegado del pueblo y hacíamos una caminata por el pueblo y parábamos a hablar con las personas. Obviamente estaban ya preinformadas de que íbamos a estar en la localidad. E incluso pero ya eso está algunos ya bueno. venían con el reclamo directamente. Eso está bueno para copiarlo. Eso acá Bueno, no se hace y yo no lo he visto que salgan a hacerse campañas de concientización. Porque esto, como vos bien decías, sí, la gente muchas veces no sabe si su problema, que ahora por ahí vamos a algunas preguntas que me pasaron, que me hicieron, para que te hiciera vos, pero digo, la gente muchas veces no sabe si su problema se justifica o no, o se lo toman o no en la OMIC, y tampoco sabe que es gratis, muchas veces no sabe muy bien ni qué es la OMIC. Entonces está bueno esto claro. de concientizar, me parece una re buena idea para replicar en otros pueblos, en otras ciudades. La verdad Sí. está bueno eso. Nosotros hemos llegado a tomar todo tipo de reclamos, todo tipo de reclamos. Por más chico que parezca, Ujú. obviamente los tomamos igual, porque lo que quizás para uno puede parecer chico, para otro puede llegar a tener una gran significancia. Te me cortaste un poquito. Pero, como te decía hoy, problemas en la precio del celular, Ujú. te vino el producto con algún tipo de defecto, Está. nosotros tomábamos absolutamente todos los casos. Obviamente que hay Bien. cuestiones ya formales o legales. Yo no sé si los que nos están escuchando, bueno, son o abogados o estudiantes de derecho, personas de la comunidad en general ajenas a lo que es el Sí, yo derecho, pero hay cuestiones ujú. relacionadas, por ejemplo, con la competencia entendida como la facultad de un órgano judicial o administrativo de poder intervenir en ciertos casos. ¿A qué me refiero? La persona Pará tiene que que ser no sé si me considerada estoy cortando yo, te me consumidor, estás cortando. lo cual es algo fundamental. Sí. Porque solíamos tener casos en los cuales nos traían una denuncia en particular y Ujú. no éramos competentes en esos casos y la justicia, o sea, y la persona, el denunciante, tenía que recurrir a la justicia ordinaria, justamente porque no revestía la calidad de consumidor de acuerdo a los términos de la ley 24.240. En primer lugar, uno tiene que Está. ser consumidor de bienes y servicios, pero esos bienes y Bien. servicios que se adquieren, ya sea, o sea, un bien material de consumo final o un servicio, bueno, ya lo adelanté, tiene que ser para consumo final justamente. ¿Qué quiere Ujú. decir? Que no tiene que integrarse a una cadena de producción para obtener algún tipo de ganancia o crédito o demás, sino que tiene que ser para consumo final. Esto nos pasaba porque solíamos recibir quizás no sé, algún reclamo de una empresa o de un comercio en particular. Las personas jurídicas también pueden realizar denuncias, son consideradas consumidores y usuarios también para la ley, siempre Bien. y cuando sea ese consumo un consumo final, ¿no? Pero si Ujú. supongamos la empresa contrata determinado producto para, no sé, incorporarlo dentro de su cadena de producción, se encuentra excluida de la ley de defensa del consumidor y debería recurrir
a la justicia ordinaria. Está. Pero bueno, ese Y era un planteo que, sí, entonces, por ejemplo, digo, para que la gente por ahí lo entienda, una persona para poder, vamos a suponer, vamos a poner un ejemplo típico, una persona que compra un producto X, no sé, una pava eléctrica, si la compra para uso personal o para regalar, la puede ir a reclamar un desperfecto a la OMIC. Ahora, si la compra y la revende en su local, como es parte de una cadena de consumo, no la puede ir a reclamar, no es el fuero, digamos, para hacerlo. exacto. O supongamos que sea fabricante de pavas eléctricas y justamente Ujú. falla algo relacionado, no sé, yo la verdad no tengo idea de todas las No, cuestiones bueno, eléctricas, pero falla un componente de la pava y compra ujú. un proveedor esos componentes. Y quizás, no sé, hay un faltante, supongamos. En esos Ujú. casos se encuentra excluido de la ley de defensa del consumidor. Y Bien. después el otro que quizás es el más lógico, eso la competencia quizás hasta material, te diría, porque no existe relación de consumo en esos casos. La otra es lo relacionado con la competencia territorial. ¿A qué me refiero? Si uno, de manera presencial en este caso, hoy en día la gran mayoría de las compras, yo la verdad que no hice un estudio ni leí ningún estudio de esto, pero es una presunción mía. Pero creo que la gran mayoría de las compras se realizan de manera virtual, Y de yo te manera diría totalmente que virtual. sí, probablemente Es una sí. facilidad y una comodidad para el consumidor y también para la misma empresa que no necesita personal y demás que esté de manera presencial. Claro. Pero lo que quería ir es a lo siguiente, si uno realiza determinada compra, por ejemplo, no sé, en la localidad de 9 de Julio, en Lincoln y demás, el lugar donde se realiza esa compra es donde se determina la competencia. Es decir, yo adquiero un bien o contrato un servicio el 9 de julio, quien debería recibir mi denuncia es la Oficina Municipal de Información al Consumidor de 9 de julio. Ni hablar, por ejemplo, si uno, no sé, está viajando y para en Retiro y compra algo en Retiro, obviamente la que interviene es la oficina correspondiente a la ciudad autónoma, que es algo Si que yo quizás muchas compro, veces no se tiene en cuenta. si yo compro Sí, algo, si yo compro algo el 9 de julio, por más que lo compre por Mercado Libre a donde claro. sea, la transacción va a ser el 9 de julio entonces. O sea, la competencia va a Sí, ser sí, acá, yo la reclamo acá. exacto. Exacto. Perfecto. Vos comprás A mí me algo por pasó, internet, a Mercado Libre o cualquier otro lado, siempre la competencia va a serle local. a mí me pasó eso. Yo, y ya que estoy, comento un caso personal. Yo tuve problemas con la empresa Sanz de transporte y fui a hacer la denuncia a Junín y los chicos en su momento me dijeron, fui a hacer la denuncia a Junín porque caí allá justo después del viaje que tuve problemas y fui a hacer la denuncia. Y me dijeron, no, mira, como en tu caso, yo el problema lo había tenido acá en 9 de julio, en la oficina de 9 de julio, la competencia me dice, en principio sería en tu caso particular 9 de julio, pero igual me dice, por una cuestión de sede, lo tenés que plantear en Los Toldos, me dice, porque es donde está la central de Claro. San. Sí, sí. Sí, después al final no hice nada porque no, nada, tenía que ir a Los Toldos a hacer el. Pero está bueno que se sepa eso, sobre todo ahora que se hace mucha compra online, como vos decías, para mí ya venía de antes de la pandemia y hoy, con el tema de la pandemia, ni hablar, uno compra Sí. todo por internet. Un detalle del caso tuyo es que los servicios públicos están regulados. Desde las Ujú. privatizaciones de los 90 se establecieron entes reguladores Claro, los Henry, sí. que funcionan más o menos, pero están. A Es lo que me Secretaría de refiero es, Transporte. uno puede, ¿cómo? Es Secretaría de No te Transporte, en escucho. este caso. Secretaría de Transporte, ¿entendí? Secretaría de Transporte, claro, pero eso depende del Ejecutivo, pero el ente regulador en ese caso es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Público. Entonces Está. uno podría, de manera conjunta o alternativa, recurrir también ante el ente regulador. Por ejemplo, no sé, en el caso del servicio de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires, es OSEBA. Yo lo Ujú. que normalmente recomendaba en su momento era realizarlo mediante las dos vías. Es decir, Claro. realizar la denuncia en defensa del consumidor y en OSEBA. Solía suceder muchas veces que quizás se requería la denuncia previa y demás, pero son plazos distintos. Normalmente las oficinas municipales de información al consumidor tienden a resolver el reclamo mucho más rápido y los entes reguladores, ante la cantidad de reclamos que reciben, y tienen una cierta Sí, sí. demora. Eh, en el caso de los entes reguladores, yo sé que sancionan y bastante fuerte a las empresas. Los reclamos más comunes que nosotros teníamos siempre eran los cortes masivos de energía,
y en donde sí había una buena respuesta, incluso en términos indemnizatorios, era cuando quizás, siempre por una cuestión atribuible a la empresa, ¿no? Se Claro. quemaban artefactos eléctricos, eh, eso nosotros lo pasamos directamente por el ente regulador y luego de un tiempo, no me acuerdo si eran 3 meses, ese era el problema, eran Sí, sí, tres o sí. cuatro meses. 3 o 4 meses que en realidad para la justicia es poco. Todos Sí, sabemos, o sí. por lo menos Nico, que sos abogado, que una Mm. justicia lenta no es justicia. Pero bueno, es la realidad con la que lamentablemente nos manejamos. Pero en el caso Sí, de a los ver, entes reguladores, yo sé que estaban contestando en unos 3 o 4 meses y claro. realizaban una indemnización que obviamente está a cargo de la empresa. Nosotros para joder y romper un poco, obviamente también recibíamos la denuncia y le corríamos traslado a la empresa. Eso está bueno. Sí, obvio, a ver, los entes acá en Argentina, en todos lados, tienen una burocracia importante. En cualquier ciudad tienen su tiempito. Pero igual 4 meses no existe. A lo que uno puede estar haciendo un juicio determinado no existe. Pero está bueno que Obvio. lo sepa. Lo Te hago bueno una también es que en estos casos, de entes reguladores, las personas pueden directamente dirigirse ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor. O sea, uno pregunta. no tiene por qué saber como ciudadano que determinado servicio público tiene determinado ente regulador. eh, Existe esta instancia de defensa del consumidor que más allá de poder tomar un reclamo puede orientarte, asesorarte, informarte y tratar de conducir un poco el reclamo. Incluso en nuestro caso, me acuerdo en su momento, a las personas directamente le llenábamos la planilla de OSEBA, que es el ente regulador. Ujú. Teníamos los modelos hechos, le tomábamos los reclamos y hacíamos la gestión que era directamente elevar la denuncia. Esto fue, estoy hablando año 2015. Pero es bueno directamente que se dirijan ante la oficina y que la oficina trate de conducir el reclamo. Sí, está bueno. A ver, hay una realidad. Yo conozco, así como te conozco a vos, conozco a mucho de la gente que estuvo en la oficina de Junín y sé que trabajaban muy bien, pero no sé si es la realidad de todos los municipios. Debe haber de todo. Por eso digo Ah, que bueno. está bueno que asesoren. Sí, sí. Yo de las que conozco, la de Junín es de las que mejor ha trabajado, de la que mejor tengo comentarios. Así que está bueno que copiaran más ese modelo. Pero bueno, escuchá. A Sí. ver, entonces, para ya ir hilvanando un poco. Cualquiera puede, vamos, porque me habían preguntado un poco quién podía hacer un reclamo. Digo, cualquiera puede hacer un reclamo, a priori. Cualquier consumidor, cualquier persona que haya tenido, que sea usuario de un servicio o consumidor de un servicio, puede ir a hacerlo. ¿Sí? Siempre que sea Sí, siempre y final. cuando me dé una relación de consumo. Me dé una relación de consumo y sea para consumo final. Perfecto. Perfecto. Casos, ante Y la me duda, refiero con tendríamos que recomendar que relación de fuera. consumo. ¿Cómo? ¿Cómo? Disculpa, no te escuché. No te escuché que Para que estaba te me diciendo. cortaste. A ver, tengo un problemita de internet. Corté un poquito, me parece que tengo un problemita de internet, perdón. Ahí estoy. Hay que hacer denuncia. Hay que ¿Ves? meter Tenemos que hacer la denuncia. denuncia. Sí, sí, hay que meter denuncia. Escúchame. No Bueno, sé qué me casos estabas preguntando, entonces. Nico. No, me quedé en eso, en los casos. En los casos en que podía hacer, a priori que se acerquen para sacarse la duda. Aunque sea para informarse si va a No, durar. no, siempre es bueno que ante la duda se acerquen a las oficinas de defensa del consumidor, sobre todo para saber si el reclamo es competente por razones materiales, como te explicaba recién, si Ujú. existe una relación de consumo. Son cuestiones que las personas no necesariamente tienen que saber, porque Exacto. justamente no todos son estudiantes de derecho, son abogados, y para eso el funcionario responsable, debe informar en estos casos y tratar de conducir los reclamos. Y quería volver a una cosa, yo recién estaba hablando acerca de que quienes pueden realizar una denuncia es justamente los consumidores para el artículo primero de la ley 24240, son los que contratan bienes y servicios para consumo final. Eso ya lo hablamos. Pero tiene que existir una relación de consumo. ¿Y por qué digo esto? Porque en varios casos nosotros recibíamos reclamos donde a quien se denunciaba era a la municipalidad o a la misma provincia, pero donde no mediaba algún tipo de contrato por un producto o por un servicio. Quizás era relacionado, no sé, supongamos, con algún tipo de tasa municipal, conservación de la vía pública, eh, todo lo que tiene que ver con obras sanitarias, con el agua, con algún tipo de cálculo dentro de la tasa.
son casos donde las oficinas no tienen competencia. Nosotros tratábamos, obviamente, como la Oficina Municipal de Información al Consumidor pertenece directamente al aparato municipal, Mm. más o menos tratábamos de ayudar en esos casos, pero en términos legales No tiene nada que ver, no existe competencia. No. está bien, está bien. Y ponele, la gente que va así a líneas generales, porque yo entiendo que cada caso es particular, pero la gente que se acerca a la oficina, ¿qué tiene que llevar como para agilizar el trámite? Por ejemplo, tiene que llevar obviamente el Mirá, ticket de compra, la factura, digamos, mínimo de los datos, eso debe tener que tener o no. sí, siempre lo bueno es que cuando uno realiza algún tipo de contrato Mm. en sentido amplio, porque en realidad el principio que juega en defensa del consumidor es la informalidad. Uno puede realizar la contratación de un servicio escribiendo algo, hoy en día contratando o comprando cualquier cosa por internet, pero cualquier medio probatorio es válido, está habilitado. No sé, una captura de pantalla de la publicidad que hizo la empresa. Ese Ah, es mira, otro de los principios, y es que la publicidad obliga. Es decir, cualquier tipo de oferta dirigida a personas indeterminadas es vinculante, es decir, obliga a la empresa. Supongamos que, no sé, ofrecen determinado producto en determinada cantidad de cuotas y con un descuento. Si eso fue publicitado, obviamente es vinculante y obliga a la empresa, salvo que establezca un plazo, supongamos, no sé, la oferta va a ser válida de tal a tal fecha. bien. Bueno, volviendo un poco, como te decía, cualquier tipo de medio probatorio, ya sea la captura de pantalla, no sé, del celular, de la computadora, donde está la publicidad o la oferta realizada, algún ticket, lo que sea, obviamente siempre sirve. Bien. Y a grandes rasgos, como para que la gente entienda, porque también a veces la gente, viste, como que no quiere hacer un problema o no se quiere meter en bar, ustedes hacen el reclamo, a lo sumo se intenta hacer una conciliación, vos corregime cualquier cosa, y llegar a un arreglo por ese lado. O sea, ustedes citan a la empresa y tratan de hacer un convenio, No, no, digamos, usted no, yo no con trabajo la más hace oficina, ya mucho tiempo. la oficina, perdón, la oficina. No, Eh, mirá, no sé cómo están en cuanto a la forma, no sé cómo estarán trabajando actualmente y mucho más con el marco de la pandemia. Imagino que de manera virtual o por turno, según tengo entendido. ujú. Pero el procedimiento, que sigue siendo el mismo, porque la ley de procedimiento es la misma, que es la 13133, que es la ley provincial que regula el procedimiento, establece una instancia de conciliación, justamente porque la conciliación resulta ser el medio más rápido, más ágil para tratar de llegar a un acuerdo. Rapidez y agilidad que obviamente le sirve y mucho al consumidor. Imagínate que uno viene ya desgastado de hacer múltiples reclamos a la empresa, telefónicamente, colgándose uno media hora, una hora, reclamando, o yendo a Totalmente. diferentes lugares. Por eso, entonces, la celeridad, como recién te decía, una justicia lenta no es justicia. La celeridad es algo muy Totalmente. importante y justamente la conciliación o el acuerdo logra en cierta medida esa celeridad. Ahora, esto pensando o teniendo buena fe de que todo sale bien, que se cita a la empresa envía un representante, abogado, delegado, quien sea, a tratar de acercar una posición u ofrecer algo al consumidor, pero no siempre suele suceder. En Ahí muchos casos en, sí, hay empresas que están preparadas para eso y hay otros que no. claro, Sí, ahí Nico, no, ahí te iba a preguntar tu experiencia, pero ¿cómo, un poco cómo? me, no, que te iba a preguntar en tu experiencia, pero ahí un poco me lo respondiste. Digo, hay de todo desde el otro lado, desde el lado de las empresas, ¿no? De los proveedores o de las empresas que venden. Hay de todo, hay empresas que por ahí van a hacer reclamo y al toque te responden y hay otras que como que se toman, ¿no? Su tiempo y sus... Claro. Lo que pasa es que en realidad todo lo que es materia de defensa del consumidor, si bien es algo que se incorporó en la reforma del 94 en su momento, se sancionó una ley nacional, se reguló el procedimiento, requirió o requiere en realidad cierta evolución y cierto proceso. Por ejemplo, no todas las localidades cuentan con una oficina municipal de información al consumidor. Y Ujú. las empresas tampoco están muy acostumbradas a recibir una denuncia de defensa del consumidor por parte de alguna persona. Requiere cierta toma de conciencia por parte de las empresas o de los proveedores en esos casos. En algunas situaciones en particular me acuerdo que solía suceder que no asistían a la conciliación, obviamente uno
cuando cita a la empresa en el domicilio legal, lo apercibe, obviamente. Tenés que Claro, comparecer a la audiencia. Estamos hablando de la época en que eran de manera presencial. Pero nuestro criterio en su momento era tratar de hacerlo todo lo más informal posible, pensando en el consumidor y sobre todo en que tenga posibilidades de recibir algún tipo de respuesta. Fue el caso exacto. de la empresa Claro, por ejemplo. En el caso de Movistar en su momento había un estudio jurídico que, mediante el poder que le había otorgado la empresa, comparecía de manera presencial. Estaba bueno eso porque obviamente tenés al representante legal de la empresa, podés, en ciertos casos te diría que las personas hasta se descargaban directamente de todo lo que les sucedía, Claro. el Lo usamos abogado toma nota y eleva eso a la empresa. Y luego en una segunda instancia de conciliación ya venía con una propuesta formal. En el caso de Claro era distinto, no comparecía de manera presencial, pero sí lo que hacía siempre era enviar algún tipo de propuesta. Y mayormente eran propuestas muy buenas, muy buenas. Ya sea una refacturación donde se le acreditaban determinados conceptos en la factura al consumidor, o si la persona compraba algún equipo celular en la empresa que presentaba determinada falla, quizás le daban un equipo nuevo, pero eran muy buenas propuestas que realizaba y vos fijate que sin embargo no cumplía con la condición de la presencialidad a las audiencias. Es Pero que teniendo en cuenta esta informalidad, nosotros pensábamos en el resultado, el cual era muy bueno. yo te preguntaba por eso, porque yo sé de empresas, por ejemplo, por nombrar alguna que está tanto ahí como acá, la anónima, yo tengo gente que le ha pasado de hacer el reclamo y que la anónima directamente enseguida le haya respondido con, por ejemplo, no sé, Ah, reclamaba un producto en mal estado y la anónima le haya mandado, ponele, 10 latas de ese producto y además una canasta de regalo, por ejemplo. Enseguida al toque, ¿me entendés? Como una compensación al toque. Y otra gente que no, que ha hecho reclamos, que han tenido que estar meses para poder lograr una solución. Que en realidad en general el derecho lo asiste al usuario o al consumidor. O sea, en algún momento va a tener una respuesta, pero bueno, como vos decís muy bien, la idea es que se lo agilice lo más posible y que sea inmediata. Porque además vos, totalmente. teléfono o servicio de electricidad, por poner dos ejemplos, te cortan el teléfono o el servicio de electricidad, y para vos, digamos, te genera un impacto negativo en tu vida importante, no es una boludez que lo podés dejar, viste, en el tiempo. Entonces está bueno la seguridad en la respuesta, está muy bueno eso. Sí, Bueno, sí, pues, lo ideal siempre obviamente es que uno al dirigirse ante la empresa solucione de oficio o a instancia propia el reclamo o el problema que tiene la persona. Pero está, justamente como eso suele no suceder es que existen estas instancias. está, está muy bien. Bueno, ahí estaba viendo un poco, a ver, porque ahí me habían preguntado un poco también, yo tiré en una historia para que me fueran haciendo preguntas, ya la mayoría las fuiste respondiendo, por eso no las voy tirando. Me habían preguntado un poco el tema de los tiempos. Un par de personas me escribieron por casos específicos de la OMIC de Junín actuales. Lo vamos a dejar pasar porque como vos hace años que no estás más en la oficina, no... No trabajo. Además, una aclaración, yo no soy abogado de la matrícula. Yo por eso no puedo realizar mi asesoramiento. Esto es más en términos quizás educativos, dirigido a la comunidad en general. Sí, total, Bueno, total. no puedo por una cuestión de ética profesional y además porque el bloqueo de mi matrícula de realizar algún tipo de información específica o asesoramiento individual. Está. Así bueno, espero en Acá, ese sentido me disculpen. no, igual yo contesté en privado bueno, que no era el caso. Ah, genial. Bueno, acá me están tirando datos muy buenos de la oficina, que le pasó con Claro al padre de una de las personas que está mirando, que se lo resolvieron enseguida en la oficina de Junín, digamos, alguna felicitación, veo por acá. Acá me decían que, yo no sé, yo pensé que esto era, vos me lo sabrás corregir, Lucas, yo esto no lo sabía. Dice que en algunos lugares no tiene ni siquiera oficina física la OMIC en algunos municipios, ¿puede ser? Yo pensé que Entiendo, estaba sí. obligatorio para todos los municipios. No, eso lo iba adoptando cada municipalidad y cada municipalidad le daba la importancia que requería a las oficinas. Incluso diagraman de diferente manera, por ejemplo, la instancia de ejecución. ¿Qué quiero decir con instancia de ejecución? Recién hablamos de la etapa de conciliación, que es donde deberían lograrse los acuerdos conciliatorios, justamente. Pero en el caso que eso no llega a pasar, porque la propuesta es insuficiente, o no se hace efectiva, o la empresa nunca comparece o realiza propuesta alguna, existe una etapa de ejecución, que es donde Exacto. justamente se aplican las sanciones que prevé la misma ley.
En algunos casos, como el caso de Junín, eso lo realiza directamente el juzgado de faltas municipal, y en otros se crea justamente una secretaría, una dirección. Por eso digo que está mucho al arbitrio de cada municipio. Puede ser una Ujú, secretaría, una dirección, un departamento, donde se eleva ujú. la causa y se realiza esa etapa de ejecución. Exacto. Incluso en esa misma etapa de ejecución puede ser que la empresa recién ahí se dé cuenta de la magnitud que tuvo el reclamo y decida resolver el Ujú, problema a la persona. claro, está. Pero es cierto, no existe en todos lados, cada municipalidad le da la importancia necesaria o que considera necesaria, pero no está en todas las localidades. Eso es nuevo para mí. Vos sabés que yo estaba convencido de que estaba requerido en los organigramas de todos los municipios. Pensé que era obligatorio. Sí, Eh, como un deber ser. claro. Che, y así a modo más distendido, y dentro de lo que puedas, obviamente, porque asisten cuestiones de... ¿Hay algún caso, por ahí no que hayas manejado vos, pero que te acuerdes así como, porque viste que hay de todo, cuando uno estudia esto, a mí me pasó, yo estuve de ayudante de cátedra en la cátedra de Marcos en la UNOVA, y me pasó de ver los Sí, fallos, viste, los fallos icónicos, qué sé yo, que vos ibas al supermercado y no sé, comprabas una Pepsi, cuando llegabas a tu casa abrías la Pepsi y no sé, tenías de repente una rata dentro o un preservativo, cosas así que son muy puntuales. ¿Te acordabas? ¿Tenías así alguna sí. anécdota que vos digas, un caso así bien raro o gracioso, qué sé yo, no sé, una cosa así? Raro, Hay muchísimo, muchas. gracioso, mucho más. ¿En Sí, serio? muchísimo, muchísimo. No, hay uno que no es gracioso, pero me acuerdo de una persona que fue a hacer un reclamo relacionado Ujú, con una empresa, no me acuerdo si era Sancor, La Serenísima, Parmalat, no, Parmalat no, porque ya no estaba más. Resulta que al darle la mamadera al nene, encuentra en el ujú. fondo, en la base, un gusano. Entonces Ah, va al cartón de leche ujú, y él creía que en realidad el gusano ya estaba dentro del mismo cartón de leche. Entonces, ¿qué hace? Directamente lo congela para poder preservar la prueba. la prueba. Habla con su abogado y realiza una denuncia en defensa del consumidor e intima a la empresa a iniciar acciones legales. Y no me olvido más que comparece el representante legal de la empresa, viaja desde Buenos Aires, con lo que significa en términos de viáticos, viaja Sí, desde sí. Buenos Aires. Entonces dice, mirá, yo la verdad que no sé si esto se generó luego de que vos abras el cartón o si en realidad es un problema que ya venía desde la misma fábrica. Entonces Ujú, dicen, pero mira, vamos a tratar de resolverlo acá, porque yo no puedo volver de vuelta a Buenos Aires, otra vez volver y ver si podemos acordar y después recurrir judicialmente. Vamos a claro. tratar de agarrarlo acá. Y me acuerdo que le había dado, no sé, pero era packs y packs de cartones de leche, pero era, en términos de plata era mucho, no me acuerdo cuánto Sí, era, pero sí. era mucho. Y la persona terminó desistiendo justamente del reclamo y terminaron acordando. Ujú, Después me acuerdo, hubo un caso hace ya muchos años, yo me acuerdo en esa época estaba como empleado de la oficina, que era ujú. con Coca-Cola. Una persona que abre una Coca-Cola y traía, no me acuerdo si era un caracol, una babosa dentro del envase, se realiza la denuncia a la empresa y creo que le habían ofrecido, me parece, toda una visita guiada a la empresa para que vean cómo era el sistema de producción, envasado, no me acuerdo bien, y creo que le ofrecieron productos durante no sé cuánto tiempo. Obviamente se dio por satisfecha la persona y quedó ahí el caso. Pero Pero, bueno, sí, no, eso tengo muchísimos, muchísimos. Otro más ay, no. gracioso, una señora que tenía una mesa que se movía y fueron de la empresa y la empresa, o sea, obviamente la mesa es inanimada, no va a Sí, sí, salir sí. corriendo, Se movió, pero sí, le sí. dice, no, mire, señora, están ajustados los tornillos, me parece que el piso suyo está un poco desnivelado, ¿no? Que la piso que se mueve, que la mesa se mueve, y quería que nosotros vayamos hasta la casa a periciar la mesa, a ver si se movía o no. Bueno, de esos casos tenemos muchísimos, muchísimos. Claro, porque Pero viste bueno, que es más normal de lo que uno pensaría, ¿no? Así, bueno, yo te conté, vos estabas en el vivo, yo conté lo de la lavandina la última, en uno de los vivos con Fede, que abrí una lata de un ah, energizante y me clavé la lavandina me clavé el trago de lavandina. bueno, Pero hay cosas, sí, yo, viste que uno parece que no, eh,
yo lo sé por, bueno, por ustedes que trabajaban ahí dentro, que uno ve constantemente gente. Ya te digo, para mí, yo acá en 9 de julio me da la sensación, y yo trabajé en el municipio, en otra área, pero trabajé en el municipio, y a mí me da la sensación de que no había tanta gente que asistiera a la UMIC como sí veía en Junín. Claro. Pero me pareció interesante cuando hablamos la otra vez, hacer un poco esto, ¿viste? Eh, porque la gente no No, y sabe. además, otra cosa, Nico, que es más allá del número de personas, la capacitación que pueda llegar a tener la persona para tratar de entender y resolver el problema, se hace necesario, y esto no solamente en defensa del consumidor, sino por parte de cualquier agente público que trabaja directamente con personas. La empatía es fundamental. Entonces, Total, si vos tomás algún tipo de reclamo, tratar de entender que del otro lado hay una persona que la verdad que se encuentra en una situación de incomodidad, o eso que quizás a uno le parece insignificante, irrisorio, a otro le genera un gran problema, como vos me decías recién. Y quizás, qué sé yo, el celular no parece mucho, pero en otro puede significar, no sé, la herramienta laboral o el contacto personal tal permanente cual, con la familia en el caso de un viajante. tal Por cual. eso hay que tratar de tener mucha empatía, entender que no todos tenemos los mismos conocimientos ni las mismas, quizás, cuestiones técnicas que puede tener otro. Nosotros notábamos mucho que la gran mayoría de los casos siempre eran personas ya de mayor edad, que nada, se veían estafadas o mediaba algún tipo de abuso de confianza, Claro, o firmaban determinados contratos con cláusulas totalmente abusivas. Entonces había que tratar de ponerse un poco del otro lado y brindar ayuda. es que yo soy a mí me tocó trabajar en una oficina que también tiene bastante movida, que es recursos humanos. Sí, Eh, y, para que a ver, bueno, ahí ¿me escuchás? sí, sí, Ahí está, me había colgado un cachito. No, que decía que a mí me tocó trabajar en recursos humanos en el municipio, que también recibe mucha gente, y yo coincido con vos en que para estar en el sector público tenés que tener mucha empatía, porque la gente te va a ver a vos para que le resuelvas el problema. Vos, cuando ya llega a tu puerta, ya tocó todas las otras puertas, digamos. Quiere que vos entiendas que para él es un problema, para ella es un problema importante. Y está bueno que vos lo puedas primero escuchar y después, esto que vos decís, ¿no? Darle la mayor celeridad posible, tratarle de resolver. y Y otra además cumplir cosa, además, vos tenés que entender que la persona ya viene con un ánimo, o sea, viene de varios ya días viene con el mismo probado. reclamo, Sí, tenés que saber entenderla con sus tiempos, no es fácil. Uno quizás está en el día a día del trabajo, pero de pronto aparece una persona que la está pasando mal y te das cuenta en el humor y en todo. Hay que sí, saber sí, entenderlo eso. sí, también hay que saber entender totalmente. Sí, sí, sí. Sin, a ver, sin llegar Otra cosa que, no digo a normalizar sí, la falta de respeto, sin llegar a normalizar la falta de respeto, pero sí entendiendo que no, no, todos nos frustramos. ¿Qué me ibas a decir? algo Otra que cosa que... me habías preguntado, no, que me había quedado quizá en el tintero, es Sí, que obviamente que uno realiza la denuncia siempre a la persona que participó del acto de comercio, del contrato, a quién le compró o a quién le contrató el servicio, porque es el que tenemos delante. Pero en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor existe algo que se llama la solidaridad. ¿A qué me refiero? Existe una solidaridad en el caso de las empresas denunciadas, donde uno puede realizar el reclamo de manera indistinta a todos los que pertenecen de cierta forma en ese círculo contractual. Entonces, supongamos, no sé, que uno tenga un problema con determinado producto que compra, una bicicleta. Obviamente le realiza el reclamo al vendedor, a quien le compró, pero tranquilamente podría reclamar también ante el fabricante, ante el importador, ante cualquiera que intervenga dentro de esa cadena de comercialización. Eso está está claro. bueno y da mayores probabilidades de obtener un reclamo. Quizás el comerciante local está un poco reacio a tratar de llegar a un acuerdo, pero quizás el fabricante sí decide atender nuestro reclamo y resolver el problema. Pero son todos los que intervienen dentro de la cadena de comercialización los que están solidariamente responsables de tratar de solucionar el problema del consumidor. Totalmente, está bueno eso que aclarás. Y tengo una que tiene que ver con la época en la cual vos estuviste en la oficina.
porque por ahí no estaba tan arriba el boom de las redes sociales y de las aplicaciones móviles, recién estaba como ahí en el proceso de iniciarse, o de Sí, es consolidar. cierto. Vos tenés, ustedes tuvieron gente que les ha ido a reclamar por ejemplo, alguna app, digamos, viste que vos al toque aceptás términos y condiciones y eso también es un contrato de consumidores, digamos, de vos estás consumiendo servicio. ¿Les ha pasado de que le hayan ido a reclamar? No, o es Mira, más en mi caso en raro. particular no. No, no. Me hiciste acordar un caso también muy viejo. Me acuerdo que lo que teníamos como reclamo era el nieto que le pedía el celular a la abuela y contrataba, no sé, esos juegos de juego al 1, 2, 3 y mandaba el SMS y le venían. Después un flaco que nos imploró que le solucionemos el problema porque había mandado un mensaje también, no me acuerdo qué carajo era, estoy hablando de 8 años atrás, 10 años Sí, sí, atrás, sí. que era también un mensaje, mandalo a no sé dónde. Y le llegaban imágenes pornográficas al celular y ya había tenido Claro. quilombo con la novia, pero problemas fuertes. Y dice, yo solucionamelo, yo no hice nada. Obviamente, como te decía, la empatía, bueno, está bien, vamos a tratar de solucionarlo. No, no, pero no, no hemos llegado a la era de las aplicaciones. No, Claro, la predisposición, ¿no? La predisposición de dar una mano. No, claro. porque se me ocurre que por ahí, viste, por ejemplo, yo uno trato también de contar los casos, ¿no? Particulares. A mí me ha pasado de tratar de contactar por cuestiones, por ejemplo, con Facebook. Y Facebook es muy difícil conseguir que te atienda un ser humano. Hablar con un ser humano es muy complicado. Hasta que llegás a que alguien. Y bueno, por ahí se me ocurría que capaz que había algún, por ahí más acá en el tiempo, pero algún caso de eso, ¿viste? Pero no, yo, a ver, Actualmente no lo sé, pero lo que decís sí es una realidad. Con Facebook, Instagram, WhatsApp, estamos hablando de empresas grandes. sí, 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 es complicado. No me imagino, o sea, me imagino que mucho más era en materia de defensa del consumidor. sí, las imágenes, ¿viste? Que mucho pasa, a ver, porque uno no tiene todo la gente común que no se dedica puntualmente. De hecho, a ver, yo en mi caso, o vos que, digamos, uno que no está especializado tampoco es que está con todas las leyes en la mano todo el tiempo y a veces se nos pasa, o que usan tu imagen para una cuestión que no permitiste, o lo que sea, o que usan tu perfil para publicitar algo, o, ¿viste? Y eso también está bueno ir a asesorarse a ver. Entonces, nada, Hay me todo parece. un tema porque hay que ver si es materia de defensa del consumidor, como te decía hoy, si existe relación de consumo, porque en realidad quien está haciendo eso es una tercera persona que puede estar cometiendo otro tipo de delito Sí, un conexo a la fraude, estafa, claro. a, no sé, al grooming, que es una modalidad nueva en esos casos. Yo hasta recomendaría que hagan la Denuncia penal. denuncia penal correspondiente en fiscalía directamente. Lucas, ¿y ustedes cuando vos estabas, intervenían en, por ejemplo, fraudes de tarjeta? No, por más que, porque yo entiendo que es una tipología penal. O sea, alguien roba una tarjeta de crédito, un número, hacen compras con esa tarjeta, se hace una denuncia penal. Pero, por ejemplo, si la gente va Sí. para que ustedes le resuelvan la parte administrativa, ¿ustedes intervinieron? ¿Les ha tocado intervenir o va todo por Sí, justicia interveníamos, penal? sí. Ah, Interveníamos siempre y después la persona podía, de manera alternativa, como ese mismo hecho podría llegar a encuadrarse en un delito penal, recurrir directamente ante la justicia y por otro lado ante la empresa. Hace poco hubo muchos casos también de estafas bancarias, sí. no sé cómo lo ha trabajado la Oficina de Defensa del Consumidor, pero puede suceder que intermedien con el banco para tratar de llegar a un tipo de conciliación, más allá de que en realidad es un hecho típico en términos legales, penales, es decir, está previsto Penal, tipología penal. en un delito. Pero por eso te decía hoy con respecto a la informalidad, nosotros jugábamos mucho incluso con la cuestión de competencia e incompetencia. Había casos donde no éramos expresamente competentes, pero como existía una buena voluntad por parte de la empresa, tomábamos la denuncia de igual y después veíamos. Si nos planteaban la excepción de incompetencia, obviamente no Está podemos bueno. intervenir más. Pero quizás lográbamos algún tipo de solución o alguna ayuda al consumidor. Bueno, pero está Estamos bueno. hablando de una cuestión, estamos hablando de la ciudad de Junín. Teníamos, si bien había un número grande de casos, eran dentro de todo manejables, lo cual nos permitía jugar un poco con estas cuestiones de competencia. No está claro, pero me pareció interesante, justo se me vino recién esa pregunta porque, bueno, como vos decís, cada dos por tres hay como explosiones de fraude de tarjeta o de cuestiones de este estilo, y está bueno saber también, independientemente de de la denuncia penal, si la OMIC puede actuar o no como intermediario con el banco o con, bueno, dependiendo el servicio que se utilice. Pero bueno, Mira, Lucas, depende de cada oficina de defensa.
consumidor y la forma de trabajar que tengan, pero como te decía recién, hay que ver bien cada caso en particular porque puede haber cierta conexidad, sobre todo con esto de las aplicaciones, la web y demás, respecto de otros tipos de delitos, como puede ser la estafa, el grooming y otros más. Por eso está bueno también que vayan ante alguna fiscalía, porque tienen áreas que justamente están especializadas en esa temática en particular, y pueden también obtener alguna ayuda. Sí, está bueno. Vos sabés que eso, ayer justo lo hablaba con un colega de Corrientes, el tema de que muchas veces la gente no sabe que tiene las herramientas, la OMIC, la Claro. fiscalía, que tenés defensores, ponele, vos no tenés un abogado y decís, bueno, no tengo para hacer esto, para encarar este tema, porque no tengo plata para el abogado, y tenés defensorías oficiales, y tenés el beneficio de litigar sin gastos. Digo, está bueno acercarse a preguntar. Y Sí, depende, porque también está lo otro, ¿no? Como vos decís, depende de la predisposición de la persona que te atiende. Te puede atender alguien en claro. fiscalía, uno va con una cuestión de defensa al consumidor y te saca cagando, o te puede atender alguien que te dice, mirá, esto no es lo nuestro, pero andá y habla con tal en tal oficina que te va a dar una mano. Sí, sí, ¿Viste? totalmente, totalmente. No, eso está Pero bueno bueno, también porque hay personas que quizás creen que, no sé, que es un servicio el que brinda la Oficina de Defensa del Consumidor engorroso, burocrático, y son sistemas bastante rápidos en general, con diferencias entre cada oficina de defensa del consumidor, de acuerdo a la localidad, pero se caracterizan, me parece, o tienen esa característica común de ser un procedimiento rápido. Con el marco actual de la pandemia, casi todas las denuncias se están tomando de manera virtual. No sé cómo estarán haciendo las audiencias, si estarán fijando turno previo, pero bueno, esa es una ventaja muy importante. La otra, como vos dijiste recién, es la gratuidad. Entonces, uno, por chico o grande que sea el reclamo en términos pecuniarios, puede ujú. tranquilamente realizar la denuncia en defensa del consumidor y obtener una solución al problema. E incluso, como estrategia para un consumidor o para un abogado, uno puede primero recurrir a la instancia de conciliación para obtener, no sé, supongamos una constancia de que no hubo voluntad conciliatoria de la otra parte, o quizás para tratar de probar algo y luego recurrir ante la justicia. Hay diferentes razones para hacer esto. La principal es que uno en la Oficina de Defensa del Consumidor no puede reclamar daños y perjuicios, ya sea en Está. términos materiales, morales y otros montos resarcitorios. Entonces uno puede recurrir en primera instancia a la Oficina de Defensa del Consumidor y luego recurrir a la justicia ordinaria para obtener algún tipo de indemnización. O sea, son múltiples las ventajas que tiene el recurrir a este tipo de oficinas. Siempre y cuando, como decía al principio, existe una relación de consumo y uno sea consumidor en los términos de la ley. No, pero está bueno esta aclaración que haces, digamos, de hasta dónde va también el acompañamiento que te hace la oficina. Que después, digamos, hay Claro, cuestiones que vos tienes que encarar con un abogado de la matrícula por tu parte, digamos. Está bueno, está exacto. bueno. Hay Bueno, temas Lucas, también que son muy específicos, yo ya no recuerdo bien, pero me acuerdo sí. nosotros en su momento dábamos una charla en particular, supongámoslo, vinculada con tarjetas de crédito. Otra charla Ujú. relacionada con planes de ahorro, que también trajo en su momento muchos problemas. Otro relacionado con, no sé, telefonía celular. Había, Cada rubro en particular tiene ciertas consideraciones legales, ciertos recaudos. Y después había unas cuestiones más generales, como consejo que nosotros dábamos. No sé, por ejemplo, el plazo legal de garantía, que era algo que es quizás transversal a la mayoría de las relaciones de consumo. Una está. boludez, pero uno muchas veces se guía justamente por la garantía contractual, es decir, la garantía que me da a mí el fabricante. O el Ah, caso de Mercado Libre. Comprás sí, algo en sí. Mercado Libre, yo hace poco tuve un reclamo con Mercado Libre que la estoy peleando todavía, donde me vino con un defecto de fabricación. Obviamente denuncié al fabricante, Ujú. lo intimé a que me solucione el problema y él me decía, no, mira, en realidad el plazo para que vos devuelvas el producto por medio de Mercado Libre, ya está, ya expiró, ya pasó, tenés un plazo determinado. Te digo, no, pero pará, eso es el plazo que me otorga a mí Mercado Libre. Pero la ley me ampara y la ley de defensa del consumidor establece un plazo mayor, que es de 6 meses. O sea, mi producto se encuentra en garantía. Obviamente Está. el tipo no tenía ni la menor idea de esto, pero bueno, todavía la estoy peleando. Pero eso son pequeñas cosas que uno quizás no está informado.
No, pero está bueno esto que, mira, es más, lo vamos a decir, corregime si me equivoco, pero son 6 meses para lo nuevo, 3 para lo usado, ¿no? Era así. Claro, sí, Bien, sí, sí. esas son las garantías. No, está bueno, está bueno. Justamente te iba a decir eso, que yo de mi parte ya tengo ya no tengo más preguntas para hacerte, pero vos andá agregando lo que quieras, porque está bueno que le vayamos diciendo estas cosas a la gente que está mirando, que en definitiva, ya como te lo decía yo en su momento, es un poco para que la gente sepa dónde ir a reclamar y cómo, no mucho más que eso. Me copa No, hacer estas siempre lo cosas. va, o sea, tratar obviamente siempre de realizar el reclamo previo ante la empresa. En el caso Ujú. de que tengan que realizar un reclamo a la empresa, siempre tratar de obtener algún tipo de constancia de ese reclamo. Hoy Bien, en día, como está todo digitalizado, uno puede hacer una captura de pantalla, bien, imprimir las comunicaciones que tuvo mediante un correo electrónico, o si es por llamada telefónica, pedir algún tipo de número de registro, número de reclamo, para hacer el bien. seguimiento del propio reclamo e inmediatamente realizar la denuncia en defensa del consumidor. Yo en particular no dejaría pasar el tiempo, porque uno muchas veces, de buena fe, ¿no? Sí, Espera los sí. tiempos de la empresa. Entonces, bueno, te llamamos y te decimos, y pasa una semana, pasan dos, pasan tres, y es Totalmente. tiempo. Tiempo y además tiempo muy importante, sobre todo, como te decía hoy, una pequeña cosa que puede significar mucho para uno. Sí, Yo sí. diría directamente, así el reclamo, y si ya tenés algún tipo de constancia de que si te reclamo ante la empresa, vas y denunciás ante defensa del consumidor. Obviamente después en la oficina te van a estar informando, o sea, es personal que está capacitado y profesional acerca Ujú. de que es necesario acompañar al formulario de reclamo, ellos te explican cómo completarlo, La en ese presentación. sentido no hay problema. Hoy también lo podés hacer de manera virtual. Eso como primer consideración, o sea, y siempre ante la duda no pensar que quizás lo que uno está reclamando es poco, sino que se admiten todo tipo de casos para tratar de solucionar el problema. Sí, no quedarse con la duda. Ir a preguntar aunque sea. Está Mira, bueno, muchísimos casos de personas que reclaman hasta un paquete de galletitas a un 0800 o quizás hasta una obra social, bueno, que también está en juego la competencia ahí, claro, pero no son muchísimos. Por eso te decía que lo que es defensa del consumidor es un abanico bastante grande. bastante amplio. Está. Y después, esos son los reclamos, obviamente, en materia de defensa del consumidor que están relacionados con las OMIC, ¿no? Con las oficinas municipales de información al consumidor. Pero después hay cuestiones mucho más grandes en las que intervienen las asociaciones de defensa del consumidor, la Defensoría del Pueblo, sea de provincia, sea de nación, donde ya directamente es otro tipo de legitimación, o sea, se representan intereses colectivos o intereses difusos y se llegan a soluciones más generales. No sé, ahora mucho no me acuerdo, pero en el caso acá de Junín hubo un reclamo en su momento con respecto a creo que un costo que se le iba a aplicar a los combustibles, estoy hablando año 2013, 2012, donde las estaciones de servicio habían conformado un cierto grupo y acordaron un precio común. En esos casos, tranquilamente podría intervenir una asociación de defensa del consumidor representando Está. los intereses de todos. ¿Cuál es la ventaja? Que individualmente uno no debería ir a hacer el reclamo, sino que con la sola intervención de esta Asociación de Defensa del Consumidor o la Defensoría del Pueblo, se estaría dando una solución a un reclamo más colectivo. Casos, por ejemplo, de servicio de energía eléctrica. Los contras, claro. Hay antecedentes, sí, no hay antecedentes también jurisprudenciales respecto a esto en cuanto a las indemnizaciones, apagones masivos que queman los artefactos eléctricos y uno tiene que reclamar una cierta indemnización. En algunos casos se soluciona de manera individual, nosotros en su momento lo hacíamos, como te decía al principio, mediante OSEBA, pero también hay antecedentes jurisprudenciales donde han intervenido asociaciones de defensa del consumidor y presentado un reclamo colectivo, ya colectivo, compensando a todos los usuarios de ese servicio. Pero así Está. hay mucho. Está perfecto, está muy bien. Sí, está bueno eso también No, que se sepa, que depende sí, espero no haber sido muy técnico, No, no, sino haber al sido lo más contrario. claro posible. Lucas, súper claro, súper claro. Por lo que vi de los comentarios y los me gusta que nos fueron tirando, la gente le copó y le gustó. Así Ah, que bueno, genial.
por ahí el día de mañana te jodo para hacer una segunda parte, pero por ahora me pareció excelente. Te agradezco un montón que te hayas copado. Y bueno, vemos para quizás hacer una segunda parte más, un poquito más larga, o después lo veremos. O por ahí con Fede, después Específica, vemos sobre cómo. algún tema en particular. Sí, no tengo problema. Dale, dale, querido. Listo, muy Bueno, bien. muchísimas Chao, gracias. Fede. Chao, Nico. Que estés Adiós. bien. No hay problema, adiós. Bueno. Les agradezco a todos los que estuvieron viendo. Estuvimos con Lucas hablando un poco de derechos de consumidores y usuarios, de cómo hacer un reclamo. Bueno, contó bastante detallado todo, la verdad estuvo súper claro. Así que bueno, vamos a dejarlo por hoy. Y nos estamos viendo en estos días. Va a haber novedades del podcast con Fede, va a haber novedades de un podcast individual. Y el viernes, como siempre, los vivos con Fede.